Vamos a hablar con el economista Agustín Echevarne. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Buen día. En primer lugar, preguntarte, ¿cómo puede afectar esto al crecimiento económico del mundo, estas medidas anunciadas por Trump? Bueno, hay que ver cómo se desarrolla, porque hay que entender un poco cómo es esta personalidad que tiene Trump, esta forma extraña de hacer negocios, diría. Si uno lee los libros de su biografía o la película El Aprendiz, ve que es un hombre muy duro, que se hizo de abajo, que es muy duro en la forma de negociar, que siempre busca tener como una ventaja antes de iniciar las negociaciones. Y ahora lo estamos viendo como presidente de los Estados Unidos, que da un puñetazo sobre la mesa mundial. Y el cimbronazo que provocó es muy grande. Los mercados cayeron, por ejemplo, el Nasdaq ya está más de 20% abajo, o sea que ya entró en un bear market, es un mercado bajista, pero ese mercado bajista esta vez es como planificado por el propio presidente de Estados Unidos, es una cosa muy extraña. Y por eso la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal dice, bueno, lo que va a provocar esto seguramente es, por un lado, aumento de precios a los consumidores norteamericanos. O sea, es un golpe primero en contra de los propios norteamericanos. Y segundo, es probable que entremos en recesión y te genere aumento del desempleo. Entonces, fíjate, está generando una política absurda de digamos, de destruir tu propia economía. Ahora, esa es la forma de negociar, no es el objetivo final que tiene. El objetivo final que tiene es que otros países se abran a la economía americana. Entonces él dice, vamos a hacer tarifas de represalia por el déficit comercial que tiene Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, yo creo que es un grave error, pero lo que está buscando es que los otros países vengan al pie, vengan a negociar. Entonces vengan a negociar, pero negocia desde una posición de fortaleza. Primero da el puñetazo en la mesa. Y algunos países como Vietnam dicen, bueno, yo voy a negociar y te ofrezco 0 de arancel de los dos lados. Bueno, ese país va a ser extraordinario lo que va a conseguir. Otros, en cambio, como China, dicen, no, yo te aumento las tarifas y te hago una represalia y entro en una guerra de tarifas. Si el mundo entra en una guerra de tarifas, la recesión termina siendo global. Si lo que empieza a hacer es que poco a poco se va negociando, que es lo que yo creo que va a ocurrir, China lo que hace es pone otro puñetazo en la mesa, pero inmediatamente se va a poner a negociar porque es absurdo cerrar el comercio mundial porque hoy la integración internacional es muy grande. Pero lo que es cierto es que vamos a tener un tiempo de incertidumbre, un tiempo de baja de los mercados, y por supuesto después tiene sus repercusiones en Argentina también, ¿no? Y esta volatilidad y esta incertidumbre, ¿vos pensás que se puede prolongar en el tiempo? Estamos hablando de que este año puede llegar a ser así. ¿Cuál es tu horizonte? Y yo creo que van a ser algunos trimestres negativos. Sí, no creo que sea, por supuesto, tan grave como fue en la década del 30. Tiene alguna similitud, pero tiene diferencias con lo que pasó en la década del 30. En la década del 30 Estados Unidos estaba en recesión y el gobierno de aquel entonces provocó una suba de tarifas enorme similar a la actual. Por ejemplo, para hacer una idea, Estados Unidos era uno de los países más libres del mundo hasta el principio de la semana. Entonces tenías un país que tenía un 2% de arancel promedio. Ahora de pronto subió y está arriba del 22% de arancel promedio. O sea que en un solo día hizo una cosa brutal. Cuando hizo eso Estados Unidos pasó de estar en recesión a entrar en depresión. Pero se entró en depresión por una combinación con un mal manejo de la política monetaria de la Reserva Federal en aquel entonces, que subió las tasas de interés. Y entonces Trump ahora le dice a Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dice, baje las tasas de interés, porque hoy se sabe que esa política monetaria que hizo en su momento fue muy mala y generó una recesión. O sea, le está echando la culpa de su desastre al presidente de la Reserva Federal, que viene haciendo un buen trabajo, reduciendo la inflación y al mismo tiempo manteniendo la economía de Estados Unidos está en crecimiento. Yo creo que hay un mal manejo en Estados Unidos del gobierno federal, hay un buen manejo de la política monetaria. Necesita las dos cosas bien. Claro, porque ayer Antes, hubo un tuit, ¿no? A eso te está refiriendo, que directamente le apuntó a Powell y le pidió que baje las tasas. Y esto es importante también porque puede terminar afectando a la Argentina. ¿Qué pensás que puede pasar con las tasas de interés? Porque el Powell directamente dijo, vamos a ver cómo se desenvuelve esto y también sopesa lo que es el riesgo de inflación, ¿no?
Exacto, Powell va a estar mirando las dos cosas. Él sabe que va a haber un aumento de precios, pero ese aumento de precios puede ser circunstancial o puede afectar las expectativas de precios de largo plazo. Powell mide mucho las expectativas de los precios o de la inflación, si querés, de los agentes del mercado, de todo el mercado, en el largo plazo. Porque si afecta lo del largo plazo, entonces no puede bajar las tasas. Si solamente se considera que es un aumento circunstancial de corto plazo, entonces sí. Es decir, que es como un administrador de riesgos. Tenés un solo instrumento, pero tenés dos riesgos. Tenés un instrumento que es la tasa de interés, que es lo que usa la Reserva Federal, que la puede subir o bajar. La baja para expandir la economía, la sube para restringir los precios, digamos. Entonces, si tenés un riesgo de inflación, debieras subir la tasa, pero si tenés un riesgo de recesión, debieras bajarla. Entonces tiene que sopesar los dos riesgos. ¿Cuál es peor? Si la economía entra en recesión, claramente va a bajar las tasas de interés. Y eso puede ocurrir más adelante. Pero aún si sube un poquito los precios de corto plazo. ¿Se entiende? Sí. Pero es un mecanismo complejo. No es fácil y no es que hay una solución simple para hacerlo. La solución simple sería la liberal, que es tener la libertad. Lo que pasa es que no la tienen, porque del otro lado tenés un Estado federal que ha contraído una deuda fenomenal más grande que la deuda que tiene Argentina. O sea, en términos de la actividad económica. Es cierto que tienen la deuda en dólares y ellos tienen la maquinita de hacer dólares, ¿no? Entonces hay una diferencia importante. Pero tampoco puedes exagerar de eso porque del otro lado tenés la inflación y los salarios. Entonces es todo un combo complejo de análisis que a veces es difícil decirlo en muy poquitos minutos, ¿no? Y Agustín, ¿cómo ves esta negociación que inició el gobierno argentino con el gobierno de Trump para, de alguna forma, llevar los aranceles a cero y terminar en un acuerdo, es lo que el gobierno planteó, de libre comercio? ¿Cómo está parada la Argentina en este escenario? Bueno, Argentina, por suerte, hoy viene con un escenario interesante, distinto de como venía, por ejemplo, en la crisis en el 2018. La diferencia es que tenés un equipo de gobierno, encabezado por el presidente, que tiene superávit fiscal desde el inicio del mandato y logró sanear fuertemente el Banco Central, te dirían un 90%. Falta el acuerdo con el fondo que te va a solucionar el 10% restante. Y una economía que viene creciendo, que creció, el último dato que tenemos es de enero, 6,5% arriba del año anterior, con la pobreza que viene bajando, que había llegado al 57% en el primer trimestre del año pasado, y ahora está en el 35%, o sea, 20 puntos abajo. Es decir, que hay una economía en crecimiento y una inflación en baja, ¿no? Que llegó, nosotros medimos ahora marzo, 2,4%. El dato medido por nuestra Fundación por Libertad y Progreso, Bien. que la venimos pegando muy bien. O sea que hasta ahí, si mirás el primer trimestre del año, que cerró marzo, y anualizás la inflación de marzo, te da 32% anual, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Argentina viene de una inflación de 211% en 2023, 117% en el 2024, 32% en este primer trimestre. Y ahora, enfrente a este cimbronazo, con, te diría, la debilidad más grande que tiene es, obviamente, las reservas negativas en el Banco Central, y que el último mes, que no solo tuvimos la incertidumbre mundial, sino que se agregó la incertidumbre que introdujo la negociación con el Fondo Monetario. Y esa negociación introdujo incertidumbre porque los programas anteriores del Fondo Monetario han exigido no tener una especie de crawling peg como tenemos nosotros con el cepo cambiario. ¿Vos crees que eso puede cambiar por eso también hay incertidumbre respecto al esquema cambiario que viene? ¿Vos cuál crees que puede ser ese esquema cambiario? Bueno, no lo sé. Justamente el problema es la incertidumbre. Lo vamos a saber en 2-3 semanas que se va a terminar de aprobar este acuerdo. Y ahí vamos a ver cuál es el camino. Pero el gobierno no ha reafirmado que va a seguir siendo el actual. El actual sería este cepo, ¿no? Por un lado, con un tipo de cambio fijo que va teniendo un crawling peg de 2%, de 1% mensual ahora, y que más adelante podría ir a 0,5% mensual y después tener un tipo de cambio fijo o liberarlo. Entonces ahora el camino que tenés es, pueden venir las bandas, que ya ha hecho en otras ocasiones la Reserva Federal, el Fondo Monetario,
donde lo que te dice es, bueno, podés poner una reserva, una banda cambiaria donde puedes intervenir si cruza ese techo de la banda. Y luego si baja, dejas de intervenir. Entonces, permitís la volatilidad del tipo de cambio dentro de esa banda. Eso puede ser programas de transición. A mí no me gustan, pero se han utilizado. Y después, generalmente se cambian, se utilizan durante un tiempo y eso pasa a ser un camino intermedio de transición. Y la otra alternativa es liberar el tipo de cambio, por ejemplo. Si liberás el tipo de cambio, entonces ahí dejas que se escape hasta cierto nivel, que el mercado se tranquiliza, porque el tipo de cambio ya está alto, y ahí puedes vender algo de reservas y vuelve a caer. Mm. Y en un esquema normal, si el mundo empieza a estar un poco más tranquilo, yo no le veo problemas. Creo que va a salir bien, porque el acuerdo es importante, son 20.000 millones de dólares que te pueden entrar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares iniciales, pero después de eso te van a ingresar dólares también del BID, del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Y finalmente lo que va a pasar es que una vez que se sepa cuál es el esquema cambiario, muchos que están especulando en contra del sistema y que se han pasado al dólar, bueno, esos probablemente algunos van a volver, entonces vas a ver que pueden no solo recuperarse reservas por lo que venga de afuera, sino que además el Banco Central vuelva a estar comprando dólares. Bien. Y ayer, bueno, cerró el riesgo país en 925 puntos, lejos de esos 550 puntos a los que había llegado el riesgo país argentino. ¿Estos niveles de riesgo país llegaron para quedarse en el sentido de la volatilidad también externa que hay? ¿O puede ser que volvamos a niveles que nos permitan salir a tomar deuda o a rolear la deuda en realidad y los vencimientos que nosotros tenemos hacia adelante? Yo creo que el riesgo país va a volver a bajar. Ahora, entendamos que el riesgo país es la contracara del precio de los bonos. Los bonos argentinos son un activo de riesgo, igual que las acciones argentinas. Pero si lo mirás desde el punto de vista de los mercados internacionales, que son los que más compran y venden todas estas cosas en el mercado, lo que tenés es que esas posiciones que mucha gente tenía en bonos argentinos venían teniendo ganancias muy grandes. Y los bonos argentinos estaban en 20 centavos hace 2 años y subieron a 72 centavos. Entonces tenías ahí una mejora de más de 200% de ganancias. Mientras, cuando viene la incertidumbre, hay gente que dice, bueno, tomemos ganancias y me salgo y espero otro momento para entrar. Pero la gente empezó a salir de los bonos y los bonos cayeron de 72 a 62, 10 puntos. O sea, subieron 50 puntos, te cayeron 10. O sea, fue una toma de ganancias. Por supuesto, te complica porque te genera ese aumento del riesgo país, esa percepción de que en estos niveles no puedes salir al mercado voluntario de deuda y dependes del Fondo Monetario para todo el manejo de la deuda. Si esto fuera una cosa permanente sería un desastre, pero yo creo que vamos a volver a bajar el riesgo país porque, por lo que te decía, cuando se empieza a revertir este esquema, los bonos pasan a ser un seguro porque es una renta fija, a diferencia de las acciones que sufren por la recesión y demás, por lo menos el bono te va pagando siempre la misma cantidad de dinero, es un flujo de fondos. El riesgo es si entras o no en default, pero el riesgo de entrar en default se reduce con el acuerdo del Fondo Monetario. Y si se reduce ese riesgo, debieran los bonos empezar a subir de nuevo. Entonces debiera ser una oportunidad de compra para mucha gente, que a veces los que no invirtieron todavía en Argentina o los que tomaron ganancias antes, que digan, bueno, ahora entro con el acuerdo ya firmado, sabiendo cuál es el nuevo esquema cambiario, baja la incertidumbre y al bajar la incertidumbre, lógicamente, debieran subir los precios de los bonos. Pero si no hay nuevos problemas internacionales. Yo lo que pasa es que creo que afuera tuvimos la muy mala noticia ahora de esta semana y las próximas noticias puede ser que empiecen a aparecer noticias positivas, que son las negociaciones. O sea, ahora tuvimos una noticia muy mala de China. Tuvimos una noticia buena, por ejemplo, del lado de Vietnam. La mala fue de Estados Unidos. La represalia a China es muy mala también. Si China hubiera hecho algo parecido a Vietnam, el mundo estaría mucho mejor hoy. Pero China agravó el problema porque pegó otro puñetazo en la mesa. Europa dice, nosotros vamos a hacer una represalia, pero todavía no dijo cuál. Entonces, como que abrió un paraguas de espera. Canadá está en un proceso electoral. Entonces, lo que hizo fue empezar a los gritos
el primer ministro, o sea, para la que están en la campaña electoral. Entonces también depende de que los políticos buscan votos, entonces depende cuál es tu cronograma electoral, cómo reaccionás. Si tenés como Sheinbaum en México, que tiene 5 años por delante de mandato, Sheinbaum, que tiene una ideología muy distinta a la mía, reaccionó muy bien. Y bueno, nosotros vamos a negociar, y logró frenar ya pasó un mes que frenó el primer aumento que le iban a proponer y demás, y empezó a ceder en cosas que pretendía Trump, por ejemplo, que le asegure que no cruce más gente la frontera en México. Entonces empezaron a hacer cosas de los dos lados para buscar apaciguar las pretensiones de Trump de alguna manera y volver a un régimen de libre comercio. Entonces, ahí tenés como distintas formas de actuar, ¿no? Sí, empiezan las negociaciones, como vos bien decís, país por país, y bueno, pero un escenario de volatilidad por lo menos en el corto plazo. Agustín, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Café y Negocios. Con Mariana Salo. Coto, el super número 1 en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el domingo.